Muy buenos días a todos los estudiantes del curso de razonamiento verbal de cuarto grado. Hoy vamos a iniciar, ¿no?, nuestro tema tipos de texto y en ellos vamos a aprender a diferenciar la idea principal en las diferentes formas que se nos presentan dentro de los textos. Pues tenemos desde la primaria conociendo la idea principal, siendo la idea más general del texto y que sin ella el texto no tendría sentido. Pero por enseñanza, ustedes han conocido que mayormente este tipo de ideas principales se ubican comenzando el texto. Pero hoy aprenderemos a identificar la idea principal según el texto, según su ubicación. Y para ello vamos a nuestra presentación de PowerPoint para que tomes tus apuntes, porque recuerda que a partir de ella vamos a aprender a identificar. Entonces vamos a dar unos ligeros minutos para que vayan ingresando los estudiantes. Bien, para comenzar tenemos el texto encuadrado. Pues el texto encuadrado es aquel en el que la idea principal se expone al inicio para luego ser analizada y al final se concluye con la misma idea pero expresada de forma distinta. Bien, muchachos, vamos a hacer una parada acá. Y antes de seguir avanzando, espero que hayan realizado la actividad correspondiente de lo que fue el tema de la semana pasada. Nos ubicamos rápidamente. Hoy 24 de enero, siendo las 10:42, no tenemos estudiantes, pero vamos a hacer el intro a manera de que vayan ingresando. Estuvimos hablando la semana pasada de lo que es la idea principal, las ideas secundarias, el tema y los tipos de texto. Vamos aquí ingresando a Edit por acá. Entonces, ya rápidamente nos ubicamos en los contenidos. Va ingresando Mar también. Nos vamos ubicando rápido en los contenidos para que puedan tener sus apuntes en el cuaderno. Recuerda que sigue la misma metodología de la institución. Seguimos trabajando de la misma manera. Ustedes tienen que realizar su portafolio, colocar sus actividades dentro de su cuaderno, los apuntes que vayamos a tener en clase, ya eso ustedes lo saben, y se evalúa. Una vez más, aprovechando que hay ingreso de estudiantes, por acá nuevamente apunto mi número de teléfono. En todos mis videos van a poder ver mi número de teléfono, ya que este es el medio de comunicación con nosotros. Ustedes pueden establecer comunicación conmigo a través de mi número. Si en algún momento yo llegase a cambiar de número, pues por el video ustedes podrán identificarlos rápido. Entonces apunten mi número de teléfono los que no los tienen y por ahí vamos a establecer el canal de comunicación. Recuerden que estamos evaluando el portafolio de clase, que son las clases de Zoom. Son todas estas láminas que yo voy a ir presentando. Yo les voy a ir indicando, tomen sus apuntes. Esos apuntes los deberán tener en su cuaderno. Imagínense que este sea la pizarra y ustedes tengan que copiarlo. Bueno, de la misma manera lo hacemos virtual. Entonces tomen sus apuntes. Vamos a ir ingresando otro estudiante. Tomen sus apuntes y las actividades domiciliarias son aquellas que están dentro del libro. Son estas que están dentro de ellas. Si no tienen el libro, solicítenselo a la secretaria del plantel y van realizando sus actividades. Actividades completas, actividades que van a tener su puntaje. Entonces vamos a evaluar también parte de la asistencia y todo lo que tiene que ver con el portafolio. Y por último, el examen por la plataforma Viexam. Si en algún momento ustedes tienen algún inconveniente, tienen que tomar la opción de comunicarse conmigo al número que está acá por WhatsApp. Ustedes me comunican, eso sí, no bajo horario después de las 10 de la noche. No atiendo bajo ninguna excepción, atiendo llamadas después de las 10 de la noche, sea el día que sea.
me acuesto temprano. Entonces, vamos por acá. Y el tema de hoy, para los que están ingresando por primera vez, estamos hablando de los tipos de texto. Dejé actividad la clase pasada. Actividades que se las estaré solicitando al finalizar el ciclo, previo unos días de para que vayan terminando de arreglar. Entonces, me alegro que el grupo esté sustancial porque vamos a hacer preguntas. Así que vamos a ir haciendo una especie de prácticas dentro de los tipos de texto. Así que presta mucha atención. Vamos a iniciar la parte teórica y vamos a hacer presentación desde la diapositiva actual. 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí tenemos a un. Si escuchan otras voces, es mi esposo que está dando clase también. Entonces hoy vamos a hablar de los tipos de texto y el primero es el texto encuadrado. Este tipo de texto encuadrado hace como sonar como que si fuera de cuadros, ¿verdad? Pero no, es aquel en el que la idea principal se expone al inicio para luego ser analizada y al final se concluye con la misma idea pero expresada de forma distinta. Entonces en este tipo de texto encuadrado vamos a iniciar ubicando la idea principal. Este tipo de texto es para ubicar la idea principal, porque según la idea principal es que nosotros vamos a definir qué tipo de texto es. Entonces, para ello, tenemos acá, en este tipo de texto, pudiésemos decir que hay dos ideas principales. Sí las hay, pero la primera es la más clara, está comenzando el texto, pero al finalizar el párrafo va a estar expresada manteniendo la misma idea pero de forma distinta. Entonces, es decir, que comenzando y finalizando se encuentra la idea principal. Entonces, para ellos lo denominamos texto encuadrado y en el cuaderno de digitalizado vamos a hacer varios ejercicios para que aprendan a ubicar este tipo de texto que a veces suele ser un poco confuso, pero a través de la práctica vamos a desarrollar. Entonces copien en sus cuadernos este concepto de los textos encuadrados. Para ello les voy a dar unos minutos para que tomen sus apuntes. Bien, vamos a seguir hacia el otro concepto. Tenemos por acá otro tipo de texto según su idea principal y en ello tenemos el texto analizante. Este tipo de texto analizante, pues la idea principal se encuentra en dónde, como nos los enseñaron en primaria, comenzando. Y un ejemplo de ello, aquí tenemos en negrita, en letra negrita, la idea principal ya resaltada. No cabe duda que la ingeniería genética es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Es una ciencia que ha trascendido los muros de los laboratorios de investigaciones e impactado en la sociedad tecnificada, no solo en este aspecto, sino también en el ético. El descubrimiento de los genes de algunas enfermedades y la posibilidad futura de manipular el genoma humano son ejemplos de ello. Entonces, aquí evidentemente sabemos de qué estamos hablando, ¿no? De la ingeniería genética. Entonces, ya después de ella, después del puntico, se expresan las ideas secundarias, que son las encargadas de ampliar lo que es la idea principal, demostrar características, descripciones, ampliarla en su magnitud. Entonces, el tipo de texto analizante es donde la idea principal se va a encontrar siempre comenzando. Entonces, tomen el apunte de este concepto que está bastante corto para que vayan identificando cuál es el tipo de párrafo analizante. Entonces, no se preocupen si no comprenden bien, pues vamos a la práctica, que es donde vamos a desarrollarnos más.
Ahora por acá vamos con la siguiente lámina. El texto sintetizante, y es aquel cuya oración final resume, sintetiza lo expuesto en las oraciones anteriores. Es decir, las ideas secundarias están contenidas en las oraciones iniciales y las ideas o la idea principal, ¿dónde la vamos a ubicar? Al final de la oración. Entonces, en el texto sintetizante, la idea principal está al final del párrafo, de una manera resumida. Entonces, ya vamos a establecer una fórmula para identificar cada idea principal. Entonces, copia esto en tu cuaderno, este concepto de los textos sintetizantes, para luego irnos a la práctica. Bien, vamos a avanzar a la siguiente lámina. Aquí tenemos una clasificación de los párrafos según su estructura. Aquí tenemos los tres que hemos estado definiendo, los párrafos analizante, sintetizante y encuadrado. En el analizante, la ubicación de la idea principal va a estar siempre al inicio del párrafo. Por su parte, en el sintetizante, pues la idea principal va a estar contenida al final del párrafo. Y en el encuadrado, la idea principal va a comenzar, pero también vamos a encontrarlo al finalizar. Es decir, en los textos encuadrados conseguimos la idea principal dos veces, al inicio y al final. Y me preguntarán, ¿cómo podremos identificar en los textos encuadrados? Pues recuerda que en el inicio va a estar la idea principal, que es la más evidente, la más notoria, pero finalizando va a estar la misma idea, pero mejor expresada, mejor desarrollada. Entonces, para ello nos vamos a ir al libro, un momento, y nos vamos a la página número 10 de nuestro PDF. Y por acá vamos a poder conseguir entre los tipos de texto, vamos a utilizar nuestro lápiz, tenemos que pueden clasificarse en función a la idea en la que te podemos expresarla. Entonces aquí tenemos en la opción A, textos analizantes, textos sintetizantes, textos encuadrados y el último, que lo vamos a ver aquí en el libro, son los textos sintetizantes y analizantes. Y en este último lo vamos a ahorita definir. Ahora, vamos con el primero. En los textos analizantes, según lo que establece en nuestro libro, son aquellos cuya idea principal, lo dijimos en las láminas anteriores, donde se encuentra en la parte inicial de nuestro texto. Y entonces por acá tenemos una fórmula y de repente no entiendes estas connotaciones que aparecen acá, pues aquí tenemos la fórmula que comienza con la idea principal y luego va a estar precedida de ideas secundarias. Y de la misma manera finaliza con ideas secundarias. Este es el ejemplo. Entonces aquí nos muestra una especie de cuadrito que ustedes pueden ver acá. Y en esta línea gruesa está la idea principal y en las demás líneas delgadas ha de suponer que son las ideas secundarias. Es decir, este tipo de texto analizante, ¿dónde vamos a conseguir la idea principal? Pues la vamos a conseguir comenzando. Y estas connotaciones que ustedes ven acá, IP, IS, IS, es idea principal, idea secundaria. Y para el examen de Viexam, mayormente se pudiese colocar que identificaran a qué hace referencia la fórmula IP e IS. Y la respuesta correcta sería a los textos analizantes. Así que pendientes con las fórmulas de acá.
vamos con el siguiente tipo de texto. El sintetizante, que ya lo vimos en láminas anteriores, pero ahora vamos con los conceptos del libro. Y es que son aquellos que tienen la idea principal ¿en dónde? Pues en la parte final. Es decir, son los textos que se inician exponiendo ideas particulares. Y al finalizar vamos a tener la idea principal de una manera más resumida. Y para ello vamos a emplear la siguiente fórmula. IS, 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 IP, es decir, que va a iniciar el texto con ideas secundarias para luego finalizar con la idea principal que la tenemos acá. Y en nuestro gráfico, que es nuestro cuadrito que tenemos acá, tenemos que la línea gruesa que ustedes ven aquí hace referencia a la idea principal, mientras que las líneas delgadas son las ideas secundarias. Entonces, este tipo de fórmula nos ayuda rápido a identificar las ideas principales. Ya sabemos que en los textos sintetizantes la idea principal va a estar al finalizar. Luego tenemos acá los textos encuadrados. En los textos encuadrados ya sabemos que la idea principal va a estar comenzando y al final, pero no va a estar de la misma manera que lo vas a conseguir comenzando, sino un poquito más desarrollada. Entonces, se denominan textos encuadrados o también analizantes, sintetizantes, se les pueden denominar también. Aquellos cuya idea principal se formula en la parte inicial del texto y desarrolla a lo largo de la lectura. Entonces, la fórmula de los textos encuadrados es IP, IS y por último IP. Esto significa idea principal comenzando, respaldadas por ideas secundarias, finalizando con ideas principal. Entonces puedes ver la línea gruesa aquí comenzando de la idea principal y al finalizar vas a ver otra vez la línea gruesa de la idea principal, mientras que las del medio son ideas secundarias. Seguimos avanzando porque nos vamos a conseguir con el texto sintetizante, analizante. Y este tipo de texto sintetizante, analizante, pues la idea principal la vamos a conseguir en el medio. Dice que son textos que primero señalan un conjunto de ideas secundarias, las mismas que se resumen en una idea principal, la que a su vez se desarrolla en base a otras ideas secundarias. Y la fórmula es ideas secundarias, idea principal, y la preceden ideas secundarias, es decir, que este tipo de texto sintetizante y analizante va a comenzar con ideas secundarias para en el medio, como lo ves acá, estar contenida la idea principal y que a partir de esta idea principal se van a desprender más ideas secundarias. Entonces, una vez encontrada la idea principal, se podrá comprender fácilmente todas las demás unidades informativas. Ay, Miss, pero esto se ve difícil. No, a la práctica, muchachos, todo es más fácil. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y las que nos quedan marcadas son las teorías, más que todo las prácticas que las teorías. Entonces, por acá tenemos una serie de ejercicios que vamos a realizar. Ahora, pendiente porque a partir de acá sí voy a comenzar a preguntar. Y es que no voy a preguntar nada de otro mundo, solamente les voy a pedir que ubiquen la idea principal y el tipo de texto que corresponde según la ubicación de su idea principal. Entonces, vamos por acá y yo voy a leerlo. Y dice, nada hace tan estimable a un príncipe como las grandes empresas y el ejemplo de raras virtudes. Prueba de ello es Fernando de Aragón, actual rey de España, a quien casi puede llamársele príncipe nuevo, pues de rey sin importancia se ha convertido en el primer monarca de la cristianidad. Sus obras, como puede comprobarlo quien las examine,
han sido todas grandes y algunas extraordinarias. En los comienzos de su reinado tomó por asalto a Granada, punto de partida de sus posteriores conquistas. Según lo que hemos analizado, traten ustedes de identificar la idea principal con derecho a equivocarse, porque la idea es que si se equivocan, la corregimos. Entonces, traten ustedes de identificar qué es lo más importante de este texto que lo hace tan interesante y que si usted lo quita, pues no sabríamos de qué estuviésemos hablando. Pues la idea principal es la más importante. Ella te dice de qué estamos hablando. Si usted lo omite, pues no vamos a saber de qué estamos hablando. A ver, vamos a hacer la prueba, pues. Lean ustedes nuevamente este texto 1 y por el chat, si les da miedo hablar por el micrófono, pues me van diciendo cuál creen ustedes que es la idea principal. Y aquí vamos a ir corrigiendo. Entonces les voy a dar unos minutos para que vayan leyendo nuevamente ese pedacito de texto. Bien, por acá tenemos el primer comentario y aquí les voy a dar una idea. La idea principal sería el príncipe de lo que ha hecho, ¿verdad? No, ya va. La idea principal es la que está de manera textual, tal cual, Nicola, tal cual. Sí estamos hablando del príncipe, pero tienes que ubicar la idea principal de manera textual, tal cual. Un ejemplo de ellos, sí estamos hablando de un príncipe, ¿no? Pero la idea principal, aunque diste casi cerca, sí, estamos hablando de un príncipe, pero ¿de quién? ¿Qué pasaría si yo omito esa parte del texto? ¿Será que pudiese saber de quién estoy hablando? Entonces aquí dice que nada hace tan estimable a un príncipe como las grandes empresas y el ejemplo de raras virtudes. Entonces, prueba de ello es Fernando de Aragón, actual rey de España, a quien casi puede llamársele príncipe nuevo, pues de rey y sin importancia se ha convertido en el primer monarca de la cristianidad. Sus obras, como puede comprobarlo quien las examine, han sido todas grandes y algunas extraordinarias. A ver, si yo le omito porque los elementos comunes todo este pedazo. Ajá. ¿Qué tipo es este? Bueno, es un gráfico que lo podemos representar. Ya va, un momentico. Vamos a omitir este pedazo que está acá. Pero dentro de la y vamos aquí a omitir la tercera línea y yo voy a leer de la siguiente manera. Nada hace tan estimable a un príncipe como las grandes empresas y el ejemplo de las virtudes. Sus obras, como puede comprobarlo quienes examinen, han sido todas grandes y algunas extraordinarias. En los comienzos de su reinado tomó por asalto Granada, punto de partida de sus posteriores conquistas. Ahora, ¿sabría yo de quién carrizos estoy hablando? Si yo omito la segunda y tercera línea, no. Entonces, aquí rápidamente me puedo
dar cuenta que la idea principal es la segunda y tercera línea, pues estamos hablando de Fernando de Aragón, el actual rey de España. Si yo omito la segunda y la tercera línea, no sé de quién estoy hablando. Entonces, uno de los conceptos de la idea principal es que es la más importante, es la de quién vamos a hablar o de quiénes vamos a hablar o de lo que queremos hablar, pero si la omitimos, no sabremos de quién vamos a hablar. Entonces, la idea principal es prueba de ello, es Fernando de Aragón. Sí, Nicolás acertó con el príncipe, pero más especificidad era decir que Fernando de Aragón, actual rey de España. A partir de allí inicia la idea principal, que es lo que ustedes van a copiar en estas líneas que están acá. Si tenemos aquí la idea principal ubicada comenzando el párrafo, porque estamos comenzando el párrafo, lo ubicamos rápido en la segunda línea. ¿Qué tipo de texto es entonces? A ver, si la conseguimos comenzando. Los voy a ayudar un poquito. Ahí. Muy bien. Muy bien, Nicola, es un texto analizante, pues la idea principal está comenzando, es lo que van a colocar acá. Muy bien, Nicola, estás activo en la participación. Tienes ya el aprecio mío desde ya. Edith también es una buena estudiante y ha participado en clases anteriores, de lo que más que todo son los ciclos anteriores y es muy excelente. Omar, yo no sé, Omar está como que se quedó dormido en los laureles. Vamos a seguir con el texto número 2. Y tenemos que el testimonio de Argueda es definitivo. El indio no es sumiso, ni servil, ni mentiroso, ni hipócrita, pero su conducta lo es en determinadas circunstancias y por necesidad. Esas máscaras son en realidad escudos que le evitan nuevas agresiones, nuevos atropellos. El indio se muestra así a sabiendas ante el hombre que le roba sus tierras y sus animales, que lo encarcela y viola a su mujer y a sus hijas. Pero en la vida interna de la comunidad, el indio no se humilla jamás, abomina de la mentira y tiene la religión del respeto a las normas morales que se le ha dado. Arguedas, al mostrar al indio en sus diferentes situaciones, al descubrir el verdadero sentido de su actitud frente al blanco, al revelar el mundo de sus sueños y ambiciones que esconde el alma del indio, nos da todos los elementos de juicio necesarios para comprenderlo y llegar hasta él. Esa es la visión totalizadora de un mundo que es el verdadero realismo literario en Argueda. Aquí nos está solicitando el ejercicio qué tipo de texto es. No nos está diciendo cuál es la idea principal, pero para poder llegar a qué tipo de texto es, según la ubicación de la idea principal, hay que ubicar la idea principal. Así que en este ejercicio, así de la misma manera en que yo te demostré en el texto anterior cómo extraer la idea principal para saber de qué estamos hablando, de esta misma manera te invito a que hagas tú tu previo análisis. Así como los estudiantes están participando, lo estoy considerando a puntaje. Entonces vamos a hacer este ejercicio, léanlo nuevamente, si no ven, yo se los amplío un poquito más. Y les voy a dar unos minutos y la señal de costumbre si ya tienen la idea principal ubicada.
Vamos rápido aquí al chat. No, Tenorio, no, Omar, no. La idea principal no es Argueda. Vamos a ver, vamos a esperar que Nicola también emita su apreciación. Estás muy lejos de, no estamos hablando de Arguedas. No estamos hablando de Arguedas, estamos extrayendo fragmentos de lo que él señala, pero la idea principal, ¿cuál es? ¿Qué es lo que lo hace importante? Estamos hablando de la descripción del indio, pero no es la manera en que lo van a identificar. La idea principal tampoco. Así como yo les mostré en este texto, yo entiendo que ustedes de repente algunos están trabajando ahorita en estos momentos y se les hace difícil concentrarse, eso yo lo comprendo, pero la idea principal es textual. No voy a decir, no, me parece que la idea principal es que, no sé, están hablando del indio. No, eso no es la idea, así no se hace. La idea principal es textual. Cuando yo digo que la idea principal está contenida en la segunda línea, donde dice, prueba de ello es Fernando de Aragón, actual rey de España, quien se le puede llamar príncipe nuevo, pues es el rey sin importancia, se ha convertido en el primer monarca de la cristianidad. Ya ahí, así es que yo expreso la idea principal de una manera textual, tal cual como está contenida en el texto, no en base al supuesto de que yo diga, no, está hablando del indio, ajá, pero no te estoy diciendo cuál es el tema, te estoy preguntando cuál, dónde ubicas tú la idea principal. Entonces, otro ejemplo más que les voy a dar, nos quedan 8 minutos de esta primera sesión, es el siguiente ejemplo. Si estamos hablando del indio, si es realmente el tema, es el indio, pero la idea principal, no voy a decir que es el indio, ni es Argueda, ni es lo pobrecito del indio, no. Aquí tengo que leer para poder comprender cuál es la idea principal, cuál de todas estas líneas me dice que es la idea principal. Comenzando, yo hago una descripción y las descripciones son parte de las ideas secundarias. Las ideas secundarias son las que se cargan de describir, dar características. Entonces, aquí cuando me dice que el indio no es sumiso, ni servil, ni mentiroso, ni hipócrita, pero su conducta lo es en determinadas circunstancias y por necesidad. Aquí más adelante habla, esas máscaras son en realidad escudos que le evitan nuevas agresiones y nuevos atropellos. Estas son ideas secundarias. Muy bien, ok, voy a hacer una parada. Voy a omitir estas 4 líneas del texto y lo voy a leer de la siguiente manera. El indio no es sumiso, ni servil, ni mentiroso, ni hipócrita, pero su conducta lo es en determinadas circunstancias y por necesidad. Esas máscaras son en realidad escudos que le evitan nuevas agresiones, nuevos atropellos. Arguedas, al mostrar al indio en sus diferentes situaciones, al descubrir el verdadero sentido de su actitud frente al blanco, al revelar el mundo de sus sueños y ambiciones que esconde del alma del indio, nos da todos los elementos de juicio necesarios para comprenderlo y llegar hasta él. Aquí todo está muy bien dentro del texto, pero cuando me dice que busca mostrar al indio en sus diferentes situaciones, pues, y me voy a lo que acabo de sobresaltar en amarillo, me consigo que el indio es una persona de doble cara. O sea, él no es sumiso, ni servil, ni mentiroso, ni hipócrita, pero en sus conductas demuestra lo contrario. Ah, pero ¿qué pasa cuando yo agrego el texto que está aquí después del punto donde dice que el indio se muestra así? Aquí, en esta línea donde tengo ubicado el cursor ahorita, en el indio, a partir de aquí es la idea principal, es la esencia del texto, porque lo omití
Y aunque lo omita, sé que estoy hablando del indio, pero cuando aquí Argueda señala que muestra al indio sus diferentes situaciones, no conozco exactamente esta situación que se presenta acá, sino que conozco de un indio que no es sumiso ni servil, pero cuando leo la siguiente línea, que el indio se muestra así, a sabiendas ante el hombre que le roba sus tierras y sus animales, que lo encarcela y viola a su mujer y a sus hijas. Pero en la vida interna de la comunidad el indio no se humilla jamás. Abomina de la mentira y tiene la religión del respeto a las normas morales que se le ha dado. Entonces, cuando yo analizo voy a borrar aquí para que resaltarles la idea principal. Cuando yo lo analizo así, ya rápidamente ubico la idea principal, cosa que la respuesta es cuando yo pregunto, ¿cuál es la idea principal? La idea principal es el indio se muestra así a sabiendas ante el hombre que le roba sus tierras y sus animales, que lo encarcela y viola a sus hijas. Pero en la vida interna de la comunidad el indio no se humilla jamás, abomina la mentira y tiene la religión del respeto a las normas morales que se le ha dado. En pocas palabras, el indio no va a ser una persona mala por gusto, sino que hay algo que lo incita. Es una persona más bien respetuosa. Entonces, la idea principal la vemos donde, en el medio del texto. Pregunta, ¿cuál es el tipo de texto según idea principal? ¿Cómo se llama? ¿A qué tipo de texto pertenece? ¿Encuadrado, sintetizante, analizante o sintetizante analizante? Vamos a ver quién responde. Ya les identifiqué la idea principal. Vamos a ver por acá. Edith señala que es analizante. A ver, sintetizante, analizante, dice Nicola. Y por acá tenemos que no es analizante porque analizante lo ubicamos al inicio del párrafo. No es sintetizante porque la idea principal no está al final del párrafo. No es encuadrado porque no conseguimos dos ideas principales. La opción correcta es la que refiere Nicola. Es un tipo de texto analizante, sintetizante o sintetizante analizante. Esa es la respuesta. Eso es lo que van a colocar aquí. Sintetizante analizante. Muy bien, muchachos. Me alegra que se equivoquen porque así vamos avanzando. Nos quedan 2 minutos de la primera sesión y nos conectamos a las 11:20 a la segunda. No sin antes ubicar en el texto 3 de la página 12 el siguiente ejercicio, donde debemos ubicar la idea principal. Aquí la idea principal ustedes la van a ubicar solo. Así ya le he dado 2 ejemplos. No me van a decir, ay, la idea principal es el SIDA. Es el, no. ¿Cuál es? Textualmente, ¿dónde lo ubica usted? Entonces, vamos a conectarnos a la segunda sesión de la clase, así que los invito a desconectarse, muchachos, y conectarnos rápidamente a la segunda sesión de razonamiento verbal de 4º grado. Así que los espero de manera automática. Así que desconéctense. Como A igual a B, observa que